Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a 4X, bienvenidos un vídeo más. Estamos aquí en Twilight Imperium con, bueno, un pequeño recordatorio de lo que ocurrió en el vídeo anterior. Simplemente movimos tropas, hicimos algunas cartas de estrategia, ¿vale? Os estuve diciendo también algunas reglas, ¿no? Como por ejemplo de los cazas que no pueden andar solos y demás cositas. Y bueno, todavía no hemos terminado la ronda porque ya os digo que este juego es muy largo, pero se disfruta, merece la pena, por eso está aquí, está en este canal, está como debe de ser, en vuestro canal, en este canal que es el Dado Maldito, como no puede ser de otra manera. Muy bien. Pues, ¿dónde lo dejamos? Lo dejamos aquí, ¿vale? En la construcción de un SDP que ya había construido la red mental Lithics, si mal no recuerdo, un puerto espacial y un SDP y el sistema, los fantasmas Creus hicieron pues aquí un puerto espacial que le van a venir fetén. Muy bien, pues esta carta final la va a utilizar también los Emiratos de Hakan. ¿Por qué? Porque Hakan ahora mismo tiene 4 tokens, nada más y nada menos para estrategia. Entonces, por eso utilizó la carta número 1 para coger más tokens de táctica y de estrategia para estas cositas. Entonces, esta ya le podemos dar la vuelta, porque ya está utilizada, y este de aquí, este token, se descarta, se va, adiós, para su casa, se va, que se va. Muy bien, pues ¿qué es lo que va a construir? Pues lo que va a construir va a ser un SDP, ¿vale? Va a construir un SDP aquí porque le va a venir fetén, le va a venir muy bien, porque aquí va a estar bastante protegido, o incluso podemos construir un SDP allí, ¿sabéis? Porque si protegemos bien esta zona, porque aquí no tiene ninguna protección, lo tendrían bastante chungo a la hora de intentar protegerse de alguna manera, o no, o a lo mejor aquí o aquí, yo creo que a lo mejor aquí le puede convenir también, ¿eh? Yo creo que sí, porque así ya están un poquito más avanzados y más tal. Sí, yo creo que sí. Venga, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ello. Voy a coger la mini y la vamos a poner. Vale, ya tenemos por aquí la mini, ¿vale? Vamos a ponerla aquí, así que ya todo perfecto, todo genial, súper guay. Solo queda una carta de estrategia por utilizar. Y vosotros diréis, joder, ¿y cuándo se termina la ronda? Bueno, la ronda se termina cuando todos los jugadores terminan por pasar. Dicen, paso, ya no hago más y, ojo, esto es muy importante, las cartas de estrategia han sido ya utilizadas de ese usuario, bueno, más que usuario, de ese jugador, ¿vale? Nos queda una carta de estrategia por utilizar, que es la del fantasma de Creus, ¿vale? En este caso, los Emiratos de Hakan y la red mental Lithics, si quieren pasar, ya terminarían el turno, terminarían la ronda, ¿vale? Y ya le quedaría solo a Creus, pero en este caso van a continuar. ¿Por qué? Porque ahora le tocaría, si os acordáis, como ya estaba con Lithics, pues ahora le va a tocar. Espérate, ¿a quién le va a tocar ahora? Que ya no sé a quién le va a tocar. He perdido ya a quién le va a tocar, ¿sabes? Así, ala, venga. Le tocaría, a ver, han sido los Emiratos de Hakan, vale, a la red mental Lithics, aunque realmente no sería así, porque si os acordáis, tiene un 3, los fantasmas de Creus tienen un 3 en iniciativa, con lo cual sería ellos, no la red mental Lithics. Pues venga, vamos entonces con los fantasmas de Creus. ¿Qué es los fantasmas de Creus? ¿Qué es lo que van a poder hacer? Pues van a hacer esto ya directamente, ¿vale? Y ya se lo quitan de encima. Y dice, retira del tablero una de tus fichas de mando, luego ganas una ficha de mando. ¿Eso qué significa? Que aquí, como tiene una ficha de mando, la puedes retirar, con lo cual esto va a poder volverlo a activar otra vez y esta se devuelve a su zona donde él quiera. En este caso va a ser de táctica también, ¿vale? Tenía 2 de táctica, ahora vuelve a tener los 3. Con lo cual, ¿dónde he dejado yo la tarjeta? Vale,
Dice, vale, y ahora dice, redistribuye cualquier cantidad de ficha de mando que tengas en la hoja de mando. Bueno, pues se va a quedar como está, no va a haber ningún problema, ¿vale? Capacidad secundaria, gasta, ahora esta como ya está hecho, ¿vale? Ya se ha terminado el turno por parte de Creus. Vamos ahora con Lithix. Lithix tiene la capacidad de hacer esto. Dice, gasta una ficha de tu reserva de estrategia para utilizar la capacidad de producción de un puerto espacial que tengas en tu sistema de origen. O sea que puede construir. Ahora puede construir perfectamente, ¿vale? Pues yo creo que va a hacer eso. Vamos a empezar a ver ya cositas de construcción y nos va a venir Feden. Vamos a ello. Venga, vamos allá. Vamos a utilizar entonces esto para gastar pues una ficha de tu reserva de estrategia y me estoy pasando por el forro literalmente el tema de las iniciativas. Ahora tendría que ir la red mental Lithix. ¿Por qué? Porque tenían un 4. ¿Vale? Habían utilizado un 4 y después los Emiratos de Hakan tenían un 7. O sea, aquí las iniciativas me lo estoy pasando por ahí, ¿vale? No, no puede ser, no puede ser. Pues venga, vamos a hacer las cositas bien. Vamos a ver qué es lo que va a hacer la red mental Lithix, que va a gastar en vez de utilizar una de táctica cuando sea que ahora mismo es su turno, ¿no? Va a utilizar pues esta parte de aquí, gastando una ficha de reserva de estrategia, ¿vale? Solo le quedaría una, y con ello, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a construir? ¿Y qué va a construir? Pues eso es lo que vamos a ver qué construyen, porque no es que le sobre muchos recursos, la verdad es que solamente tiene 5, pero bueno, veremos a ver cómo se lo apaña. Venga, vamos a ir aquí a su panel de gestión, que está aquí, ¿vale? Y vemos qué podemos construir. A ver, tenemos por aquí 2,5 de producción, ¿vale? O sea, esto lo podemos gastar para construir. Estos de aquí están agotados, con lo cual no se pueden utilizar. Pero tenemos por aquí, vamos a ver, 5 de producción. Podemos crear, por ejemplo, un crucero, ¿vale? Y podemos crear artillería anticazas. No estaría mal también tener esto. Serían 3 y tener más cazas por ahí, 3. 3, 4, que me darían 2. Podríamos hacer esto, ¿eh? Podríamos hacer esto, yo creo que sí. Yo creo que sí. Venga, vamos a hacer esto. Vamos a construir un crucero, un destructor, ¿vale? Y cazas. Por el coste de 1, podemos tener hasta 2 cazas, ¿vale? Hay un límite. De hecho, dice que hasta 3 cazas que se encuentren en este sistema no se cuentan, ¿vale? Había un límite por aquí, ¿vale? Pero bueno, no lo vamos a superar, con lo cual no hay ningún problema. Tenemos 2, 3, 4 y podemos construir ejército si queremos. También podemos construir aquí ejército, que yo creo que sería guapo. Bastante guapo. Venga, vamos a hacer eso. Venga, vamos a coger crucero, un destructor. Pero... a ver, un momento que no podemos construir donde yo quería. Y ahora os voy a explicar por qué. Vamos a tener que cambiar un poco los planes. Vamos a tener que hacer un transporte, ¿vale? El transporte y el crucero los podemos hacer si queréis, ¿vale? El transporte y el crucero. Venga, vamos a ello. Venga, mi intención era construir aquí, pero resulta que en la propia carta nos dice que tiene que ser en el sistema de origen, con lo cual tiene que ser de aquí. Por eso he tenido que cambiar un poquito los planes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a construir lo que he dicho antes, un transporte, y voy a construir un crucero. Bueno, pues ya lo tenemos por aquí, tenemos aquí y aquí. Esto no activa el sistema, es decir, que no hay que poner la tarjetita o el token este de aquí de activación táctica, ¿vale? Porque es por la tarjeta de estrategia. Ojo, que eso es conveniente saberlo. Pues venga, vamos a ver. ¿A quién le toca ahora? Creo que le toca a Hakan, sí, le toca a Hakan porque habían activado la tarjeta los fantasmas de Creus. Pues venga, vamos para arriba y vemos a ver qué es lo que van a construir. Venga, la carta de recursos queda agotada y ahora vamos con los Emiratos de Hakan. Los Emiratos de Hakan lo que van a hacer va a ser con los 3 que tiene para producir, ¿vale? Venimos por aquí, le damos los 3 y con uno de ellos
va a utilizar para construir infantería. Con uno va a tener para 2 de infantería y con los otros 2 que le quedan pues va a construir un crucero, ¿vale? Con lo cual esto ya queda aquí agotado y este le quedaría para la influencia, que de momento no lo va a utilizar para nada. Entonces vamos a colocarlo en su sitio. Bueno, como veis, esto queda así. Quedan las dos infanterías y el crucero quedaría aquí. Comentaros, solamente se puede construir allí donde esté el puerto espacial, ¿vale? No se puede construir en un planeta que tengas ocupado. Si no hay puerto espacial, pues evidentemente no se pueden reclutar tropas ni tampoco construir navecitas nuevas. Muy bien, pues ya hemos terminado, ¿vale? Aún nos quedan bastantes de táctica, aún tienen mucha de táctica. Vamos a ver qué es lo que va a hacer, que ahora sería el turno de Creus, ¿vale? Es el turno de Creus. Vamos a ver qué es lo que va a hacer ahora, porque está la cosa ahí complicadilla, ¿eh? Está bastante complicadilla. Pues venga, vamos a ver qué hace Creus. Venga ahí. Creus tiene 4 recursitos ahora mismo que puede utilizar para comprar navecitas y demás cosas y 2 de influencia. Lógicamente va a utilizar estos 4 y va a crear aquí un crucero, ¿vale? Lo va a hacer aquí, ¿no? Bueno, por aquí tenemos, ya sabéis, lo tenemos por aquí, ¿vale? En su planeta de origen de momento no va a hacer nada, todo lo va a poner allí, va a poner la carne en el asador, porque este va a ser la zona estratégica de momento, el punto caliente para Creus. Entonces lo primero que va a hacer va a ser activar la zona, que es poniendo esto de aquí, y va a construir, al final había dicho un crucero, pero no, va a hacer un acorazado y con esto lo deja ya, uy, que lo pongo al revés, con esto pues ya tiene pues los 4 puntitos gastados, ¿vale? Con esto ya no puede hacer nada más, fenomenal, pues lo dejamos así y ya estaría, ¿vale? Vale, pues vamos ahora ya con Red Mental Lithics, que bueno, lo tienen ya pues directamente que pasan, ya no hacen nada más. Bueno, pasan no, ojo, no van a pasar, sino que van a utilizar otra táctica que va a ser para moverse, ¿vale? Se van a mover, van a ampliar zona, Bueno, vamos a verlo. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a activar esto de aquí, ¿vale? Y una vez que lo active, vamos a coger esto de aquí, lo va a activar y va a mover. ¿Qué va a mover? Va a mover prácticamente todo. Va a venirse aquí. Se va a mover esto de aquí también, los cazas, ¿vale? Los cazas no, miento. Solamente un caza, uno, y se va a mover este aquí, ¿vale? Y este de aquí se va a quedar ahí protegiendo por si acaso. Bueno, no lo estáis viendo, dame un momento. Vale, ya ahora sí que lo estáis viendo, ¿eh? 2 cazas, ahí evidentemente el puerto espacial no se puede mover, el SDP, y el destructor este que se queda ahí, ¿vale? Pues entonces hemos movido 1, 2 y 3, acordaros que el transporte puede mover 4 tropas de la manera que mezclando como tú quieras y tenemos por ahí el acorazado, así que fenomenal. Las 2 cartitas que tenía allí pues las tenemos por aquí, ¿vale? Que son 2, bueno, vamos a, sí, aquí, 2 para producción, 1 más para producción y 2 de influencia, aquí de influencia poca, ¿vale? Y se la ponemos agotado, ¿vale? Con lo cual, este Lithics ya no va a poder hacer nada más. Es turno de los fantasmas de Creus, pero los fantasmas de Creus ya no pueden ser activados debido a que aquí ya utilizaron en su turno pues la ficha táctica. Y en el planeta de origen pues no tienen ninguna nave. No tienen ninguna nave, ni tampoco pueden comprar ahora mismo transportes ni nada porque no tienen suficientes recursos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que es el turno de Hakan, porque ya lo he dicho, Creus ahora mismo pasa, ya no puede hacer más. ¿Y qué va a hacer Hakan? Hakan ahora mismo lo tiene chachi, ¿vale? Lo tiene bastante chachi. De hecho, va a volver a construir. Puede volver a construir porque tiene esto de aquí, esta zona suya, está sin activar. Pero no está de momento
no lo tiene, ¿vale? No lo ve, no lo ve. Lo que necesita ahora mismo es obtener más recursos. Entonces se va a llevar algunas tropas, ¿vale? Se va a llevar 2 tropas de aquí, de hecho, ¿vale? Se va a llevar 2 tropas para ponerse aquí. Con lo cual va a activar con una de sus tácticas. Le quedan todavía 2 fichas más, de tácticas. Viene por aquí, ¿vale? Y va a coger estas 2 cartitas de recurso que le va a dar, pues, como estáis viendo, 2 de recursos para poder construir y demás, y 3 de influencia. Bueno, estas las ponemos boca abajo, ¿vale? Y ya las tiene apañadas. Muy bien, pues este le ponemos aquí y este le ponemos aquí, y la nave esta pues ya queda así solita. Solita, sí, o ponemos este también por aquí. Venga, vamos a llevarnos también este y ya está. Vale, pues ya está, ¿vale? Acordaros que solo tienen un hexágono de movimiento de momento, Entonces, ahí se van a quedar. Fenomenal. Pues con esto ya estaría, porque ya no puede hacer nada más. Entonces ya sería el turno de la red mental Lithics. La red mental Lithics no puede hacer nada más, tampoco tiene ya más recursos para poder gastar y comprar más naves, ni tampoco puede moverse, ¿vale? Bueno, por poder moverse puede moverse. El problema es, bueno, lo voy a enseñar. Mirad, este de aquí se puede mover, ¿vale? El crucero, o sea, el destructor se podría mover aquí, pero no me serviría de nada. ¿Por qué? Porque sin llevar las tropas terrestres no puedo, sin las tropas terrestres no puedo invadir los planetas. Si no puedo invadir los planetas, los recursos no los puedo obtener. Con lo cual es absurdo estar moviendo para nada. Y entonces gastaría un token de táctica a lo tonto. Vale, pues entonces con esto ya quedaría más o menos bien, ¿vale? Deciros, solo hay una cosa que no os he explicado que ahora os voy a explicar, porque ya hemos terminado lo que es esta primera ronda. Vale, ¿veis esto de aquí? O este, bueno, este de aquí no lo veis, pero esto de aquí, ¿vale? Que es lo mismo para los 3. Esto de aquí es la cantidad de flota que puede haber en un mismo lugar. ¿Qué es lo que ha pasado con Creus? Que Creus no se ha dado cuenta de este inconveniente. Solamente puede haber 3 flotas en un mismo sistema. Entonces, Creus la ha pifiado, no se ha dado cuenta, ¿vale? Y va a tener que, por esto de aquí, esperar que lo voy a mover. Estamos ahora mismo en la fase de mantenimiento, ¿vale? Que no lo he dicho. Entonces, esto va a quitarse un destructor de estos. Una pena, pero es que no se dio cuenta. No se dio cuenta. Este lo tenía que haber dejado en el planeta de origen. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? El resto de civilizaciones, los Emiratos de Hakan y Lithics, están todos correctos. Pero este se va a tener que ir a su casa porque no son capaces de controlar más naves de las que vienen. Si os fijáis ahí, viene flotita, ¿vale? Ahí ya viene escrito aquí a la derecha. Así que nada, pues venga, vamos a continuar con el tema del mantenimiento. Venga, pues entonces vamos con la fase de estado. Como veis, tengo por aquí el resumen para continuar, vamos, una chuletilla, lo que viene siendo. Anotarse los puntos por objetivo. Pues venga, vamos a anotarnos puntitos, vamos allá. A ver, tenemos primero los objetivos ocultos, ¿vale? Tiene este por aquí, gana un combate espacial en un sistema que contenga tu nave insignia. No puedes anotarte puntos por este objetivo si tu nave insignia es destruida durante el combate. Nada, naranja de la China. Vamos a ver por parte de Lithics, que dice tiene al menos una nave en 6 sistemas, de momento no, solamente tienen 3, y vamos a ver qué es lo que pasa con Creus. Creus dice destruye la estrella de guerra o la nave insignia de otro jugador. Buah, estos son súper complicados, ¿eh? Y vamos a ver aquí qué es lo que nos dicen. Dice, desarrolla 2 tecnologías de 2 colores distintos, ¿vale? Tiene 2 colores distintos, tiene amarillo y azul, ¿vale? Así que para Hakan un puntito extra. Pues le ponemos a Hakan por aquí un puntito, ahora lo veis, ¿vale? En el track que tengo allí a la izquierda, un puntito. Hay que poner aquí que este ya ha sido usado por Hakan. Sí, ahora buscaré el token para ponerlo aquí. Y vamos a ver, 2 tecnologías de diferentes colores, ¿vale? Este también va a tener por aquí de diferentes colores, ya tiene uno rojo y uno verde. Pero estos son los que venían por defecto, yo creo. Los que vienen por defecto, yo creo que no, estos no me valen.
estos no valen, porque estos son los que venían por defecto. Los tienes que desarrollar en ese momento, no anteriormente, con lo cual los que vienen por defecto no cuentan, no cuentan. Pues nada, esto no va a contar y para Creus tampoco. Entonces estos se quedan de momento así. De momento un puntito de victoria, nada más, para los Emiratos de Hakan. A ver, aquí teníamos otra carta que estaba desvelada, que es gasta 8 de influencia. Lógicamente la influencia de momento no se utiliza hasta que no lleguen a Mecatol Rex, ¿vale? Pues venga, esto de aquí se va y hay que coger una carta. Son 5 de nivel 1 y 5 de nivel 2. Si se acaban las cartas, o sea, si hay que sacar una carta más y no la hay, se acaba la partida, ¿vale? De manera abrupta, así. Venga, fase de estado, gasta 8 recursos, ¿vale? Fenomenal. Pues venga, esta va a ser para la siguiente ronda. Y con esto, pues ya ha terminado esa parte. Ahora, mostrar un objetivo público, ¿vale? Que es lo que acabamos de hacer. Ahora, retirar las fichas de mando. Vamos a seguir con la parte 4 ya. Robar cartas de acción, perdón. Hay que robar una cartita de acción para cada una de las facciones. Pues venga, para Emiratos de Hakan, dice, anexo, liderazgo. Después de que muestre una carta de Consejo Galáctico, no puedes votar por esta carta de Consejo Galáctico. Pronostica en voz alta su resolución. Si aciertas, ganas 3 fichas de mando. ¡Hala! ¡Qué bueno! Vamos a ver. Siguiente. Anexo, diplomacia. Después de que se muestre una carta de Consejo Galáctico, no puedes votar por esta carta de Consejo Galáctico. Pronostica en voz alta su producción. Si aciertas, elige un sistema que contenga un planeta controlado por ti. Todos los demás jugadores cogen una ficha de mando de sus refuerzos y la colocan en ese sistema. Pues mira, pues esta no viene ni tan mal. Vale, y la siguiente es anexo, guerra. Después de que se muestre una carta de Consejo Galáctico, joder, pues ha tocado todos lo mismo. No puedes votar por esta carta de Consejo Galáctico. Pronostica en voz alta su resolución. Si aciertas, coge un acorazado de tus refuerzos y colócalo en un sistema que contenga al menos una de tus naves. Vale, pues tampoco está nada mal. Pero hay que hacer pronósticos aquí, hay que ser, pues eso, adivinos, ¿vale? Muy bien, pues venga, vamos a continuar con la fase de estado. Ya tenemos la carta de acción, vamos a retirar las fichas de mando. Esto lo hago ya fuera de plano, ¿vale? Y ahora pues nos dice recibir y reasignar fichas de mando. ¿Cuántas fichas vamos a poder conseguir? 2. ¿Hemos gastado 5? Pues solamente vamos a poder recibir 2. Una pena. Los otros 3 no podremos hacerlo a menos que una carta de estrategia nos lo permita. Venga, pues los Emiratos de Hakan habían utilizado 2, pues 2 que vais directamente aquí a la parte táctica, que le ha venido muy bien el haber utilizado pues esta carta, ¿vale? La 1, la primera, que es para justamente poder conseguir más tokens de táctica. Vamos ahora con Lithix, que tiene 2 que estaban en el mapa, y ahora aquí tiene un pequeño problema. Lithix tiene el problema que solo tiene aquí uno de táctica y uno de estrategia, con lo cual uno y uno, por ejemplo, porque si no se le va a ver un poquito apurado, ¿vale? Se va a ver un poquito bastante apurado en tema de estrategia para poder utilizar las cartas de otros compis, de otros jugadores. Y por la parte de Creus, que no lo estáis viendo, pero vamos, está aquí abajo justo, la única ficha que tiene, pues lo va a poner en estrategia también, ¿vale? Porque solamente le queda un token de estrategia. Pues lo pone ahí y ya estaría. Venga, vamos a continuar. Vale, pues ahora preparamos las cartas, o sea, cogemos las cartas de recursos, le damos la vuelta, ¿vale? La ponemos así y estas las ponemos también por aquí y ya tenemos todos los recursitos apañados. Venga, esto por aquí, este por allá, dame un momento que eso lo hago fuera de cámara. Vale, y ahora serían reparar unidades. ¿Qué son reparar unidades? Bueno, hay unidades que requieren que tienen 2 puntos de vida, por así decir, ¿vale? Que pueden recibir hasta 2 impactos, como puede ser, por ejemplo, el acorazado, que permite hasta 2 impactos. Uno, ¿vale? Quedaría como esta, o sea, si recibe un impacto, quedaría así, como volcado. Es que este no se vuelca, no sé por qué, pero no se vuelca.
¿vale? Lo dejaremos, yo que sé, de alguna manera ahí volcado y después ya el siguiente impacto se iría pues para su casa. Por eso lo de la fase de reparación, que ese impacto pues repararía, ahora sería la cuestión de reparar pues ese impacto recibido y ya está, y ya con eso quedaría apañado. ¿Ves? Aquí lo ponen, resistencia al daño. Todos los que pongan resistencia al daño, que yo creo que ese es el único, ¿vale? Ese y yo creo que este también, resistencia al daño. Pues de momento es lo único que tiene, es el único que tiene, resistencia al daño este de aquí. Con lo cual son dos impactos que puede recibir. El primero quedaría volcado, el pasaje no se deja, y el segundo quedaría eliminado. Y solamente se puede reparar en la fase de estado, ¿vale? Aquí, como veis, en la séptima fase, reparar unidades. Y ahora devolver las cartas de estrategia, ¿vale? Pues se devuelven las cartas de estrategia que se habían jugado, devolvemos las 4, perdón, las 6, y ya está. Vale, acordaros que también tiene texto legal las fantasmas de Creus, ¿vale? Por una acción y tal, que tiene extra, así que fenomenal, fenomenal. Y con esto, pues volvemos a empezar, ¿vale? Con esto elegimos otra vez cartitas. Por cierto, tengo dos más allí con 2 recursos, una por cada carta, ¿vale? Pues sería ya volver a empezar con la fase de estrategia y volveríamos a elegir. Pero eso será en el próximo vídeo, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Como veis, la cosa es un juego bastante lento, hay que pensar mucho, son muchas cositas a tener en cuenta. Y a mí lo del liderazgo al final se me está yendo un poco la pelota porque ya me hago un lío con el tema del liderazgo, ya no sé ni quién va y ni quién no. Así que he cogido 1, 2 y 3, ¿vale? Y me he quedado tan ancho. Pero bueno, lo intento hacer lo mejor posible, ¿vale? Pues nada, de momento estamos viendo cositas, ¿vale? Estamos viendo cómo se va agrandando las civilizaciones, cómo también pues van consiguiendo diferentes investigaciones, cómo van consiguiendo recursos y demás cositas. A ver si en el próximo vídeo podemos ver cómo avanzan más sobre esta galaxia, ¿vale? Y a ver si llegan pronto a Mechatol Rex, que es lo importante para ver aquí, ¿vale? Para poder ver el tema de las votaciones y tal, el tema de la política, porque al fin y al cabo es política, ¿vale? Entonces estaría muy bien que lo echásemos un ojo. Así que nada, lo dicho, espero que os esté molando, tanto como está molando a mí, y lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, y los que no, por favor, suscribiros al canal que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos por aquí, por YouTube y por TikTok, estamos por todos lados, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.